Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Justamente tenemos pues una sesión muy especial, justo con la maestra Laura Lodovica Juárez Castillo. Les comento, bueno, ella es fundadora y directora general del Centro de Formación Fiscal. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM o de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho Fiscal y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y candidata a maestra en Derecho de los Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. También ha escrito para la revista Red de Negocios, revista Edicta, revista Veritas del Colegio de Contadores Públicos de México, revista Lex Informa y revista INEJUC. Asimismo, ha colaborado en distintos artículos de interés en la materia fiscal, administrativa y de comercio exterior. Desde 2016 dirige el Centro de Formación Fiscal, organismo que ofrece servicios legales, capacitación fiscal a empresas y actualización en temas relacionados con el área administrativa, contable y fiscal, comercio exterior y responsabilidad administrativa de servidores públicos. La NOM 035, por supuesto, así como la consultoría legal y acompañamiento en las materias fiscal, legal, penal fiscal, administrativa, comercio exterior, corporativo, responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Muchísimas gracias, maestra Laura. Pues para mí es un verdadero honor poder compartir este escenario con usted. Y bueno, pues les cedo micrófonos hasta allá para que tengamos la sesión el día de hoy de los aspectos más relevantes del paquete económico 2023. Muchísimas gracias, Laura. Adelante, por favor. Muchas gracias, es un gusto como siempre el poder compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de los aspectos más relevantes del paquete económico 2023. El paquete económico 2023 pues ha sido motivo de diversa discusión tanto en el Pleno de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, sobre todo por las inquietudes que ha despertado en el medio económico, financiero y social, ya que pues todos tenemos la duda de si van a existir o no cambios trascendentales en materia de impuestos para el siguiente año y si efectivamente no va a haber una reforma fiscal 2023. Esto pues por supuesto es que nos lleva a visualizar cuáles son los aspectos más relevantes que la autoridad fiscal para el siguiente ejercicio fiscal pues va a tomar en cuenta para con los contribuyentes y que con esto pues va a acrecentar pues esa meta de 7.1 billones de pesos que tiene dictada para el siguiente ejercicio fiscal y que bueno es la pretensión por parte del Servicio de Administración Tributaria en el sentido de recaudar para poder pues implementar pues todos aquellos compromisos que ya están plasmados tanto en el presupuesto de egresos de la Federación como en la respectiva ley de ingresos de la Federación. Entonces, vamos a hablar, les decía yo, de cuáles son esos aspectos más relevantes y uno de los aspectos relevantes pues es lo que tiene que ver un poco con las revisiones de vigilancia profunda. En estas revisiones de vigilancia profunda vamos a conocer, ¿sí?, el sistema de revisión implementado por el Servicio de Administración Tributaria que invita a los contribuyentes a autocorregir su situación fiscal de manera espontánea una vez que conocen las diferencias e inconsistencias detectadas en lo declarado tanto en los comprobantes fiscales digitales, los FDIs emitidos o recibidos, como lo plasmado en las declaraciones anuales de impuesto. Ahora es muy importante que nosotros pues conozcamos qué es a partir de esas oficio de carta de invitación que se inicia como tal, pues un acto que deriva de un oficio en el cual la autoridad fiscal pues nos manifiesta qué es lo que ha encontrado en sus sistemas informáticos que ellos manejan y que bueno está determinado tanto en las declaraciones informativas múltiples como en las declaraciones anuales. Ahora, una vez que detecta las omisiones o las inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte, ¿sí?, de los contribuyentes, pues es que va a realizar una atenta invitación. En esta atenta invitación va a haber dos caminos, ya sea que la autoridad me invite a presentarme de manera presencial en las oficinas
de que me correspondan o bien que realice una entrevista de manera virtual. En cualquiera de los dos casos es necesario que yo me presente con el acompañamiento de mi representante legal, con copia de mi identificación oficial, copia del poder notarial correspondiente para llevar a cabo la entrevista. Esta entrevista, sí, ya sea de manera virtual o presencial, pues tiene con objeto el conocer las inconsistencias detectadas que ya analizó la autoridad fiscal y brindar la orientación correspondiente para que dentro de determinado plazo se realice la autocorrección o en su caso se efectúen las aclaraciones que procedan. Ahora, es bien importante que recordemos que este esquema de revisión de vigilancia profunda, pues si bien no es limitativo de algunas de los siguientes ejemplos que vamos a mencionar, pues sí son las más importantes o bien las que más se han encontrado ya en el ejercicio de este programa de revisión de vigilancia profunda. Uno de ellos sería las diferencias entre los FDIs emitidos contra los ingresos manifestados en la declaración anual, las erogaciones realizadas al extranjero y todas aquellas operaciones que no cuenten con un CFDI, diferencias entre los CFDI recibidos contra las deducciones por gastos y compras manifestados en la declaración anual. Las diferencias entre las retenciones de sueldos y salarios determinados con base en el CFDI de nómina contra lo enterado en pagos provisionales, aquellos CFDI cancelados por alguna de las partes involucradas y que aún se encuentran vigentes en la plataforma del SAT y que pueden ser emitidos, recibidos de nómina o sus complementos. Una vez que ya se lleva a cabo la entrevista, ya sea presencial o virtual, la autoridad fiscal me va a brindar un plazo de 10 días para que a través de correo electrónico aclare yo las supuestas inconsistencias detectadas y en su caso corrija la situación fiscal. Ahora, en todo momento deberá recaer una respuesta a lo señalado en cuanto a inconsistencias y que, pues por supuesto, la autoridad fiscal me va a hacer saber de manera detallada en esta entrevista, ya sea virtual o presencial. Y pues bueno, yo de lo que se trata es que como contribuyente aporte los elementos necesarios a fin de desvirtuar las inconsistencias hechas saber por parte de la autoridad. Ahora, según criterios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el programa de vigilancia profunda no debe de entenderse como un acto de fiscalización, ya que únicamente tiene la finalidad de sugerir que el contribuyente aclare o en su caso corrija su situación fiscal, mas no se trata de un acto de fiscalización. Es decir, es un oficio, carta invitación, que en todo momento se conoce como un acto de molestia y que no podrá entenderse como el inicio de una revisión fiscal propiamente dicha y que está contenida en el 42, 43 y 46 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que durante el desarrollo de las facultades de comprobación, o mejor conocida como revisión fiscal, pues se van a dar a conocer las omisiones, en su caso inconsistencias, y toda aquella falta de obligación fiscal que el contribuyente haya dejado de hacer y por lo tanto se le va a determinar un crédito fiscal o que va a incluir la imposición de una sanción administrativa o multa y que también se le hará saber de manera aritmética cuáles los recargos, intereses y multas correspondientes. Ahora, en el caso de la vigilancia profunda, decíamos que es un acto de molestia, ya que la autoridad se acerca con el contribuyente con el objetivo de invitarlo a su autocorrección. En esta autocorrección se entenderá que hay un cumplimiento espontáneo por parte de los contribuyentes y que en todo momento la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pues será un organismo protector de los derechos de los contribuyentes que auxiliará en cualquier otro acto emitido por parte de las autoridades fiscales federales. Derivado de este programa de vigilancia profunda es que podemos encontrar, decíamos al inicio, porque no es de manera limitativa, cuáles son los distintos actos. Ahora, recordemos que la autoridad fiscal puede compulsar a través de sus sistemas informáticos toda aquella información que le he dado a conocer a través de la presentación, ya sea de las declaraciones, ¿sí? Informativas múltiples, las declaraciones a las que estoy afecto de acuerdo al régimen tributario en el que estoy inscrito. Ahora, una vez que la autoridad conoce de esta información
es que pues va a ser un cruce de la misma y de ahí va a detectar aquellos contribuyentes que han dejado de cumplir con sus obligaciones fiscales o que si bien lo han hecho, no lo han realizado de manera correcta, a juicio obviamente de la autoridad. Entonces, en cualquiera de los dos supuestos, ya de entrevista, pues la carga de la prueba quedará para con el contribuyente en el sentido de acreditar que no existen las supuestas omisiones o inconsistencias detectadas por parte de la autoridad y que es posible, en el caso de que exista, pues acceder a la autocorrección. Entonces, el programa de vigilancia profunda es un acto, ¿sí?, de molestia que continuará para el ejercicio fiscal 2023 y que el Servicio de Administración Tributaria pues ha anunciado que es uno de los programas más fuertes y más viables para poder, ¿sí?, recaudar impuestos de manera primaria como lo conocemos nosotros los especialistas. Otro acto también que seguirá implementándose y que cobrará fuerza para el 2023 es el esquema de revisión fiscal. En un esquema de revisión fiscal, a diferencia del programa de vigilancia profunda, la autoridad fiscalizará a aquellos contribuyentes a través del ejercicio de facultades de comprobación. ¿Qué es lo que realiza a través de facultades de comprobación? Pues que el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y, por supuesto, puede haber dos casos importantes, que no pueden ser los únicos, pero que sí son los más representativos del ejercicio de facultades de comprobación, y uno de ellos es la visita domiciliaria, que está prevista en ese artículo 42, fracción segunda, en el que, en otras cosas, ¿sí?, se le notificará al contribuyente a través de buzón tributario, ¿sí?, que se le iniciará una revisión fiscal y que se va a llevar a cabo la revisión, el análisis de sus estados de cuenta bancarios, de su información y documentación contable sobre uno o varios ejercicios fiscales, de acuerdo con distintos impuestos, ya sea por el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios. En el momento en el que inician las facultades de comprobación por parte de los contribuyentes, es que se entenderá que va a haber la viabilidad de dar a conocer al contribuyente cuáles fueron las omisiones detectadas durante el ejercicio de facultades de comprobación. En el caso también de la revisión de gabinete, la autoridad fiscal, ¿sí?, recauda cada una de las, ¿sí?, información y documentación y se la lleva a sus oficinas para llevar a cabo una revisión de escritorio. En este caso, la autoridad revisora, pues, su misión será de detectar omisiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente que está revisando, y los dos momentos más importantes durante el desarrollo de facultades de comprobación existen al momento en el que me da a conocer la autoridad fiscal de manera circunstanciada, detallada, fundada y motivada cuáles fueron los resultados, los hallazgos encontrados conforme a la revisión fiscal que me realizó. En este caso, en la visita domiciliaria, el Servicio de Administración Tributaria me la dará a conocer a través del levantamiento de la última acta parcial. En el caso de la revisión de gabinete, será con la notificación del oficio de observaciones en el que me hará constar de forma circunstanciada los hechos u omisiones que conoció con motivo de la revisión fiscal. Entonces, una vez que ya me dan a conocer en estos dos momentos y que otro ejemplo del desarrollo de facultades de comprobación también es la revisión electrónica, pues yo voy a contar con un plazo, ¿sí?, en el cual voy a dar a conocer a la autoridad cuáles son los elementos con los que cuento, fundado y motivado, y que puedo llegar a corregir mi situación fiscal. Entonces, una vez que la autoridad fiscal revisa un ejercicio, no podrá volver a revisar los mismos hechos en algún otro desarrollo de facultades de comprobación, sino que estará impedido para llevar a cabo este tipo de revisión sobre los mismos hechos, ya que se entiende que los hechos u omisiones consignados tanto en el oficio de observaciones como en el levantamiento del último acta parcial son hechos consentidos y que voluntariamente ha aceptado el contribuyente.
Entonces, en el momento en el que la autoridad fiscal detecte nuevas omisiones por parte del contribuyente, distintas a las que ya le dio a conocer y por las cuales determinó una resolución o liquidación en la que le hizo saber al contribuyente un crédito fiscal con sus intereses, recargos accesorios y multas correspondientes, si conoce de hechos nuevos, en ese momento sí podrá desarrollar una nueva visita y en la que pues obviamente le dé a conocer durante el desarrollo de estas facultades de comprobación el incumplimiento de las disposiciones fiscales de forma circunstancial. Entonces, si no se trata de hechos nuevos, lamentablemente la autoridad fiscal no podrá volver a revisar estos mismos hechos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Código Fiscal de la Federación? Que se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas y si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señala el lugar en que se encuentran, siempre que éste sea en el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar a cabo su contabilidad o no puede probar que estos se encuentran en poder de una autoridad. Durante el desarrollo de facultades de comprobación, de lo que se trata, decíamos, es de analizar los documentos, libros o registros que desvirtúan los hechos o omisiones que me está dando a conocer la autoridad y que detectó a través de esta compulsa. Siempre va a haber un motivo por el cual me desarrolle facultades de comprobación. A veces escucho a algunos contribuyentes que dicen, es que yo no sé por qué la autoridad se empeña en molestarme. No, la autoridad ya compulsó y conoció a través de estos sistemas informáticos, detectó distintas omisiones, inconsistencias, y de ahí es que inicia facultades de comprobación. No es al azar, no es porque tenga una mala voluntad por parte de la autoridad fiscal. Todo tiene un porqué y esto es pues algo de lo que los contribuyentes pues no tienen oportunidad de visualizar, pero son es un trabajo que al interior de las oficinas de la autoridad fiscal pues se lleva a cabo para poder determinar cuáles son aquellos contribuyentes, persona física, persona moral, gran contribuyente, ¿sí? Que serán revisados, ¿sí? Y que a través ya sea de visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, pues se llevará a cabo un acto de fiscalización. Decíamos que la autoridad fiscal está facultada, ¿no?, para llevar a cabo también revisiones electrónicas a los responsables solidarios, a terceros con ellos relacionados o bien a los contribuyentes de uno o más rubros específicos. Es decir, al momento en el que me notifique el inicio de las facultades de comprobación, pues la autoridad fiscal podrá revisar hasta uno o más rubros y conceptos específicos, ya sea de contribuciones o aprovechamientos. Esto lo puede realizar la autoridad hasta durante el plazo de 5 años o 10 años, según sea el caso del contribuyente en específico. Es decir, puede ser que yo el día de hoy presente una declaración informativa múltiple con algunas omisiones o inconsistencias y la autoridad fiscal tendrá hasta un plazo de 5 años para llevar a cabo las facultades de comprobación. Cuando se comprueben ahí sí hechos diferentes por parte de la autoridad fiscal, es que se podrán volver a revisar los mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o aprovechamiento por el mismo periodo y en su caso determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos. Dice aquí que la comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos, en datos aportados por particulares, en declaraciones complementarias, en documentación aportada en medios de defensa y que no hubiesen sido exhibidas ante las autoridades. Es decir, hechos nuevos en los que la carga de la prueba estará por parte de la autoridad fiscal para demostrar, ¿sí?, ante la autoridad jurisdiccional, si es el caso de que el contribuyente decidiera promover un medio de defensa en el que considere que le están siendo revisados hechos que ya fueron, ¿sí?, analizados en un acto de fiscalización previo, pues tendrá que demostrar que efectivamente la autoridad está, en su caso, violentando los derechos del contribuyente. Esto, pues bueno, se confirma a través de lo previsto por el artículo 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en el que cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales
con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos nuevos. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad. Si bien ampara la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente a las personas físicas, personas morales, grandes contribuyentes o cualquiera que sea el contribuyente que esté en esta situación, pues también es cierto que el propio cuerpo del artículo 19 pues nos dice que la comprobación de hechos diferentes tiene que estar sustentada, pero que también, ¿sí? En el caso de que no se pueda comprobar que se trata de los mismos hechos, pues se llevará a cabo el ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, es muy importante también que esto para el 2023 se sea tomado en cuenta y se refuerce por parte de los contribuyentes, ya que la autoridad pues también llevará a cabo el ejercicio de facultades de comprobación, ¿sí? A fin de conocer las omisiones, ¿sí? Y el análisis respectivo de la simetría fiscal por parte de los contribuyentes. Otro tema que se hablará muchísimo en el 2023 es el programa de eficiencia recaudatoria. En este programa de eficiencia recaudatoria, es muy importante porque este programa de eficiencia recaudatoria tiene que ver con lo previsto por ese ABC del Servicio de Administración Tributaria. Por ahí del ejercicio fiscal de 2020, el SAT implementó una estrategia a la que llamó el ABC institucional. ¿En qué consiste esta estrategia? A, aumentar la eficiencia recaudatoria. B, bajar la evasión y elusión fiscal. Y C, combatir la corrupción. De ahí que la recaudación de impuestos pues, sea una fuente principal de ingresos por parte del gobierno de México. Y hoy más que nunca es muy importante que esta fuente principal pues, se vea acrecentada a partir del reforzamiento de programas como los que ya hemos ido platicando en esta retroalimentación. Una vez que ya identificamos este ABC del Servicio de Administración Tributaria, pues para aumentar la eficiencia recaudatoria, el SAT tiene 3 programas importantes. El programa de vigilancia profunda, el programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones y el programa de cobranza coactiva. De acuerdo con el propio SAT, con la implementación de los anteriores programas mencionados, se lograron eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes. Es decir, estos 3 programas han sido un éxito y esto se ha visto plasmado en lo que ha logrado recaudar el gobierno de México. Para tomar un ejemplo, en lo que va del primer semestre de 2022, logró recaudar una cifra de 103,656 millones de pesos. Esto representa, ¿sí?, a comparación del ejercicio de 2018, pues un 62.4% más que en el periodo del ejercicio fiscal 2018. Es decir, en estos 4 años, el gobierno de México ha logrado incrementar los ingresos adicionales a través de la implementación de acciones de vigilancia y control a los contribuyentes. Recientemente en el programa de información tributaria, en el programa de informe y gestión tributaria, el SAT dio a conocer que a través del programa de vigilancia del cumplimiento de obligaciones, que decíamos nos permite identificar omisiones e invita a los contribuyentes a que regularicen su situación fiscal y de esta forma cumplan con sus declaraciones y pagos de manera oportuna. A través de este programa se logró recaudar un importe equivalente a 46,501 millones de pesos. En el programa de vigilancia profunda, que decíamos, identifica contribuyentes que presentan variaciones en el pago de sus declaraciones. Se detectan inconsistencias y por ende se promueve la autocorrección del contribuyente. La autoridad fiscal ha logrado recaudar 35,903 millones de pesos. Es importante señalar que estos montos son equivalentes al primer semestre del 2022. De ahí
que estos programas continuarán para el ejercicio fiscal 2023 y que serán prueba fehaciente del éxito por parte de la autoridad fiscal, en el sentido de que es a través de ese cumplimiento voluntario que los contribuyentes se acercan a la autoridad fiscal para regularizar su situación fiscal. Con el programa de cobranza coactiva, que se enfoca en promover el pago de adeudos que han sido determinados durante el ejercicio de facultades de comprobación y que le invitan a los contribuyentes a la regularización, pues la autoridad fiscal ha logrado recaudar 21.251 millones de pesos. Es decir, el programa de cobranza coactiva a través del pago en parcialidad, de programas o esquemas de pago en parcialidades, de el evitar acciones persuasivas. ¿Cuáles serían unas acciones persuasivas? Pues el embargo, el inicio del procedimiento administrativo de ejecución, llegar a un embargo, llegar a una inmovilización, ¿no?, de cuentas bancarias, o en su caso cualquier otro acto persuasivo por parte de la autoridad fiscal que lleven al detrimento de su patrimonio del contribuyente. Entonces, es mejor para la autoridad fiscal el día de hoy y para el siguiente ejercicio fiscal que promueva, ¿no?, las invitaciones a la regularización, ofreciendo esquemas, ¿sí?, que permitan al contribuyente regularizar su situación fiscal y, por supuesto, acceder a una simetría fiscal. Otro tema también muy importante y que hemos hablado en algunas ocasiones, pues es la razón de negocios. La razón de negocios va ligada con la materialidad de las operaciones para efectos fiscales. En el caso de la contabilidad electrónica en México, pues bueno, cada día vemos que hay distintas modificaciones a las leyes tributarias y esto con el objetivo, ¿no?, de combatir la evasión e incrementar la recaudación de impuestos. Es decir, no nada más con la emisión de un comprobante fiscal digital, no es suficiente prueba para el Servicio de Administración Tributaria de que una operación comercial sea real y válida, sino que también hay que entender la razón de negocios y la materialidad de las operaciones para efectos fiscales. Es decir, no el solo hecho de que se lleve a cabo una transacción justifica los negocios y la operación, y por ende esta operación, ¿sí?, que tiene que ver con, ¿sí?, la actividad económica preponderante por parte de la persona física y la persona moral, debidamente trae materialidad que sustenta dicha transacción. Entonces, de ahí que la función de la razón de negocios pues sea la eliminación en la compra-venta de comprobantes fiscales digitales, frenar un poco la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y evitar que las empresas actúen fuera de su rango u objeto social, bloquear un poco el uso de terceras personas para integrar sociedades y evitar personas morales de corto ciclo de vida, ¿sí? Una operación será considerada inválida y no se podrá contabilizar ni deducir, y en tal caso el contribuyente estará en peligro de caer en una omisión o en un error contable que deberá solucionar. Es muy importante que esa razón de negocios prevista en el 5A del Código Fiscal de la Federación, pues también contenga esa materialidad de la operación. El día de hoy, para la autoridad fiscal es muy importante que un contribuyente, ¿sí?, adicional a comprobar que se llevó a cabo de manera material y fehaciente la operación para con ese tercero, por la cual obtuvo un ingreso acumulable y que, por supuesto, impactó en su utilidad fiscal neta, pues también se tengan los elementos jurídicos, ¿sí?, que contengan la materialidad de la operación y que esto no deje ver que se trata de una simulación o de una inexistencia. De ahí que para la autoridad fiscal, al menos en los últimos ejercicios fiscales, ha sido muy importante el llevar a cabo el desarrollo de facultades de comprobación de forma espontánea a aquellas empresas pues que están catalogadas dentro de este rubro, ¿sí?, de operaciones indebidas, de operaciones simuladas, de operaciones inexistentes, como son las empresas que facturan operaciones simuladas, los CEFOs, o bien las empresas que deducen operaciones simuladas y que su único objetivo que persiguen pues es el obtener, ¿no?, en muchas de ellas, devoluciones indebidas que son pues
generalmente millonarias. Entonces, esta importancia de la razón de negocios es el motivo que delimita la actividad económica de una empresa, que decíamos, es lo que da la operatividad y la obtención de ingresos y utilidades derivados de su actividad económica preponderante. Entonces, la materialidad, ¿sí?, va a ser la capacidad que va a tener el contribuyente para comprobar que esa operación efectivamente se llevó a cabo dentro de las facultades de del propio objeto y razón social, ¿sí? Entonces, la razón de negocios es una transacción en la que se obtiene un beneficio económico razonablemente esperado, ¿sí? Sin embargo, ha dicho la autoridad y ya ha presentado criterios en el sentido de que en el caso de que un contribuyente obtenga un beneficio mayor al razonablemente esperado, es cuando se detecta que existe una probable razón de negocios. En este tipo de operaciones, pues los contribuyentes reducen costos, aumentan el valor de bienes muebles e inmuebles, ¿sí?, mejoran su posición en el mercado, obtienen, sí, decíamos, beneficios fiscales a través de deducciones, exenciones, a través del no reconocimiento de una ganancia, el acreditamiento de contribuciones, el constante cambio de régimen fiscal, y que todo esto para el Servicio de Administración Tributaria pues carece de razón de negocios y de materialidad de las operaciones. ¿Cómo voy a acreditar la materialidad de las operaciones? Pues en todo momento el contribuyente tiene la obligación de acreditar la materialidad, ofreciendo a la autoridad la evidencia documental con la cual demuestre que la transacción fue real y que se llevó a cabo esa operación con terceros, con clientes, proveedores o cualquier otra situación por la cual haya obtenido un ingreso o un gasto. Es decir, con base a esta evidencia, el contribuyente podrá probar la existencia de la empresa mediante la cual llevó a cabo una operación, y en este orden de ideas, pues acreditar el estar al corriente con sus obligaciones fiscales. Un poco el candado que utilizó a partir de esa reforma tan importante, que es la reforma fiscal de 2014, en el que por primera vez la autoridad da a conocer, ¿sí?, esa lista negra, ¿no?, contenida en el 69B del Código Fiscal de la Federación, en la cual pues detecta a todos aquellos contribuyentes y presenta, ¿no?, esa lista que es publicada tanto en la página web del Servicio de Administración Tributaria como en el Diario Oficial de la Federación, en la que contiene la lista de aquellas razones sociales de contribuyentes que han caído, ¿sí?, en esta omisión de acreditar una razón de negocios con una materialidad en la operación. Algunos de los elementos que el Servicio de Administración Tributaria, y nuevamente no son los únicos, puede haber cualquier otro caso en específico, y que solicita el SAT para validar una operación, pues entre otros se encuentra la constancia de situación fiscal, el registro patronal, la copia de identificación de los socios, accionistas y representantes legales, la declaración mensual ante el IMSS, que esté el contribuyente como localizado, los estados financieros actualizados, las fotografías del exterior y del interior de las oficinas que ocupa el contribuyente, el contrato de prestación de servicios, el acta constitutiva del cliente o proveedor, los poderes de los representantes legales, ¿sí? ¿Para qué? Para acreditar que efectivamente existe una razón de negocios y materialidad, y que por supuesto no se trata de una diferencia que pudiera estar involucrada con esa contabilidad y que en todo momento pues pudiera causar una omisión o descontrol frente a las autoridades fiscales. Aquí es bien importante que los contribuyentes entiendan que aquellas estrategias fiscales o planeaciones fiscales agresivas, como lo conocemos nosotros, pues pueden llevar, ¿sí?, a que un contribuyente tenga una contabilidad, ¿sí?, que no sea la indicada y que lleve a cabo omisiones, o en su caso hasta en un sentido más grave, pues a la comisión de un delito en materia fiscal como lo es la defraudación. Entonces, sí es importante que aquí, a través de esa
de ese esquema, ¿no?, de cumplimiento al 5A del Código Fiscal de la Federación, del 69B, como ahorita mencionábamos, con esa razón de negocios y esa materialidad de la operación, pues obviamente los contribuyentes, sí, acceden a una simetría fiscal sana, sí, y que si bien quieren acceder a una planeación fiscal, a una estrategia fiscal, esta sea sin riesgos fiscales ni legales. Otro tema y que ha causado, por supuesto, muchísima discusión es el tema de la simplificación administrativa. La simplificación administrativa, el objetivo que perseguía cuando este concepto inició por parte de la autoridad fiscal, era estar basada en la confianza. Es decir, toda esta simplificación administrativa estaba basada en simplificarle la vida al contribuyente, ¿sí? Se realizó sí, diferentes cambios en el que intervinieron distintas autoridades y organismos para brindar la importancia que tenía que esas herramientas digitales facilitaran el cumplimiento fiscal. Y uno de ellos, sí, que nació desde hace algunos años y que continúa hasta el día de hoy, es el concepto de devolución rápida del IVA a las empresas, ¿sí? En el cual, pues en un plazo menor a 5 días se podrá otorgar a aquellos contribuyentes que hayan presentado su declaración y solicitado la devolución correspondiente del impuesto, pues puedan acceder a una devolución rápida. Esto bajo el esquema de confianza en el cual en todo momento pues la información, el cruce de información y la actividad de los contribuyentes pues se vea, ¿sí?, la eficientabilidad de los mismos. Otro esquema también que ha resultado un éxito, pero para muchos ha sido muy discutible, es el esquema de declaración prellenada por parte de aquellos contribuyentes conocidos como los asalariados, en el cual pues solamente se va a indicar por parte del contribuyente si está de acuerdo con la información contenida en la devolución y de ahí pues podrá acceder a solicitar este beneficio, ¿sí? Esto, decíamos, desde que nació este esquema, pues ha sido el brindar un esquema de confianza entre la autoridad y el contribuyente para poder consolidar, ¿sí?, una relación abierta entre la autoridad. Ahora, este esquema de simplificación administrativa durante la pandemia pues cobró fuerza también al crearse la nueva página web conocida como SAT ID para la generación y actualización de contraseña, ¿sí? A través de este esquema de página web SAT ID, ¿sí?, yo desde mi teléfono móvil, computadora, tablet, ¿sí?, voy a poder generar y actualizar mi contraseña. Es decir, voy a cargar una serie de documentos, entre otros mi INE, pasaporte, cédula profesional, el documento con el que me identifique, ¿sí? Llevaré a cabo el llenado de una serie de pasos, ¿sí? Y después de ahí, pues obtendré un número de folio con el que se identificará mi RFC y se generará mi nueva contraseña, ¿sí? A través, decíamos, de esta página web SAT ID se confirmará la generación o renovación de la contraseña, ¿sí? Esto obviamente siempre, pues en todo momento, siendo vigilado por parte de las autoridades fiscales a través de los esquemas, ¿sí?, que ha implementado desde su página web, ¿sí?, el esquema de call center o bien el esquema de también hasta tener herramientas digitales el día de hoy, pues que están contenidas hasta en redes sociales, ¿sí? Y bueno, otro tema que a todos nos interesa mucho y que a veces existen una serie de dudas importantes, tiene que ver con las deducciones autorizadas. En estas deducciones autorizadas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que dice que las personas físicas contribuyentes del impuesto sobre la renta tendrán derecho a las deducciones autorizadas de acuerdo con el capítulo contenido en la ley de la materia, en el cual podrán optar por deducir, entre otros, en el esquema de salud, honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, gastos hospitalarios, medicinas incluidas, facturas de hospitales, honorarios, enfermeras, análisis, estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, prótesis, compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales,
primas de seguros de gastos médicos mayores, complementarios o independientes de los servicios de salud, ¿sí? Y que estos gastos van a poder ser deducibles a través del esquema de deducciones autorizadas por parte del contribuyente, del cónyuge concubino, padres, abuelos, hijos y nietos. En el esquema de educación, pues bueno, las colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios desde el nivel de preescolar hasta el nivel medio superior, bachillerato o su equivalente. Aquí hay algunas cosas en las cuales pues se ha tenido que pronunciar la autoridad en el esquema de cuáles son otros de los gastos que pudieran entrar dentro de deducciones autorizadas. Y bueno, están los gastos funerarios del cónyuge concubino, ¿sí? Los intereses reales devengados de los créditos hipotecarios, los donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos, ¿sí? El monto total de los donativos, que no debe de exceder del 7% de los ingresos acumulables, las aportaciones complementarias para el retiro, el pago por impuestos locales por salarios, que no debe de exceder del 5%. ¿Sí? Dentro de todos estos gastos que hemos mencionado, tienen que haber sido pagados y este también es algo que sigue siendo pues muy recurrente, la queja por parte de los contribuyentes en el sentido de por qué la autoridad no me hizo deducible ese gasto. Bueno, porque el esquema en el que fue pagado quizás no fue el correcto, es decir, los esquemas que están aceptados hasta el día de hoy es a través de cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de servicios. En caso contrario, no procederá la deducción. Entonces, dentro de las preguntas frecuentes, pues bueno, no son las únicas, pero sí las más recurrentes, podemos encontrar si el pago del deducible del seguro de gastos médicos se considera una deducción personal. No, porque es un esquema de gasto médico. ¿Qué pasa si mi hijo inicia en un nivel educativo y concluye el otro? Pues será deducible el nivel educativo mayor, ¿sí? Las cuotas de inscripción y transporte se considerarán dentro del cuerpo de la colegiatura, no se consideran dentro del cuerpo de la colegiatura y no podrán ser deducibles. ¿Cómo podrá calcularse ese interés real? Y aquí, bueno, es muy importante que digamos que si la inflación acumulada durante el ejercicio fiscal es mayor al 7%, pues por supuesto no podrá ser deducible el interés real que yo cubro como parte del crédito hipotecario al que estoy afecto. Entonces, sí es importante que yo pues conozca de este tipo de datos, que a veces es en donde se llega a confundir por las noticias o por los que a veces aparecen en redes sociales y que, o bien que los medios de comunicación pues hacen virales y que muchas de ellas pues contienen información errónea. Cuando tengo más de un crédito hipotecario, ¿puedo hacer deducible ambos? No. La deducción por aportaciones complementarias para el retiro está limitada a mi Afore. No, también puedo hacer deducible aquellos planes personales para el retiro, ¿sí? ¿Cuál es el importe máximo de mi deducción? Esto en todo momento va a depender del monto que tenga la unidad de medida de actualización, la UMA, durante el ejercicio fiscal, el cual no puede exceder del 15% total de mis ingresos. ¿Sí? Entonces, sí esto tiene que ver mucho con el comportamiento fiscal, financiero y económico del país y que, pues bueno, está impactado, entre otros, en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Sí? Y bueno, el esquema de estímulos fiscales para el 2023, pues estos son los más representativos y que el pasado 8 de septiembre, pues una vez que se presente este paquete económico, pues trae entre otros criterios generales de política económica, sí, diferentes cambios a la ley de ingresos de la Federación y entre otros, decíamos al inicio de la plática que no hay modificaciones importantes a las leyes fiscales y que por supuesto no se contemplan cambios a las disposiciones fiscales ni incrementos en los impuestos. Entonces, una vez que se detecta, ¿sí?, el comportamiento que va a tener el Producto Interno Bruto para 2023, pues una proyección que se tiene es que se estima una inflación anual del 3.2%. Y en lo que respecta al dólar, pues más o menos la proyección está dando un monto del 20.60 por dólar.
¿Qué pasa con los ingresos presupuestarios para el ejercicio 2023? Decíamos también al inicio que la meta para el siguiente ejercicio fiscal está contenida en una cantidad de 7.1 billones de pesos, con una variación real del 9.9% con respecto al ejercicio fiscal 2022 que está a punto de concluir. Es decir, a través de el incremento de ingresos tributarios por concepto de impuesto sobre la renta y de impuesto al valor agregado, es que también está definida una disminución al impuesto especial sobre producción y servicios que va a derivar principalmente en estímulos que están considerados dentro de la compra y venta de combustibles. Otra parte que también va a sufrir modificaciones será la parte de los recargos, ¿sí? En el caso de aquellos que accedan al beneficio de pago en parcialidades. Esta tasa de recargos, pues bueno, será también actualizada de acuerdo a la contribución a la que esté afecta y que, pues bueno, qué tipo de pago, de beneficio de pago en parcialidades haya accedido el contribuyente. Para 2023, ¿sí? Se eliminará el estímulo fiscal, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Esto va a sufrir variaciones, ¿sí? Y va a ser de forma escalonada en el sentido de a todos aquellos que enajenan libros, periódicos y revistas. Sí, se mantienen también en la Ley de Ingresos de la Federación los demás estímulos que están directamente relacionados con el acreditamiento del ICR y del IEPS pagado en la adquisición de diésel, de maquinaria por parte de contribuyentes que se dediquen a actividades empresariales, la adquisición del diésel para aquellos que realicen actividades agropecuarias, silvícolas, ganaderas, pesqueras, aquellos contribuyentes que adquieran diésel para uso automotriz en vehículos y que lo destinen al transporte público y privado de personas de carga o turístico, así como aquellos contribuyentes que logran acreditar hasta en un 50% lo erogado en la Red Nacional de Autopistas de Cuota y que se dediquen al transporte terrestre público de carga, pasaje o turístico. ¿Sí? Así como el esquema de retención del impuesto sobre la renta por parte de instituciones del sistema financiero, en el cual, pues bueno, se ha determinado elevar una tasa del 0.15%, que a diferencia de lo que está señalado para el 2022, que fue de 0.08%. Entonces, esto es muy importante y creo que la parte más trascendental de estos aspectos relevantes de la reforma fiscal 2023, pues está en cuál es el cuidado que debo de tener como contribuyente para en todo momento contar con esa simetría fiscal. Recuerden siempre acercarse con los especialistas y que pues el día de hoy el tener un conocimiento un poco más amplio de la materia fiscal, financiera y contable, pues permite también vivir sin riesgos fiscales y legales y que esto, por supuesto, pues siempre estar al pendiente de qué es lo que llega a través de buzón tributario. FENESE la obligación de tener actualizado este buzón tributario el próximo 31 de diciembre del 2022. Entonces es importante que también yo como contribuyente entienda que si bien es cierto que no reciba yo una notificación de manera personal, también el día de hoy, y así lo ha dicho la Corte, es válida una notificación electrónica a través de buzón tributario y aunque yo no abra el documento adjunto en mi buzón de entrada, se entenderá que estoy por notificado una vez que ha transcurrido el plazo de 3 días. Entonces, sí es muy importante que hoy día pueda checar, ¿sí? Este tipo de herramientas tecnológicas que llevan a esa simplificación administrativa que ya desde hace algunos años venía trabajando el Servicio de Administración Tributaria y que también el día de hoy ha accedido el Instituto Mexicano del Seguro Social para vivir en esta simplificación administrativa y poder otorgarle al contribuyente una flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Siempre es muy importante que esté yo al pendiente de cuáles son aquellas notificaciones electrónicas que llegan a través de esta herramienta para así poder acceder a ese esquema de aclaración
¿sí? Y regularizar mi situación fiscal, si es el caso, o en su defecto, pues poder acreditarle a la autoridad que se equivoca en el sentido de que sí cuento con una simetría fiscal. Los riesgos fiscales y legales muchas veces pues se trata de detalles que sí, que pasé por alto y que creí que no eran tan importantes. Todo es importante y siempre hay que estar muy al pendiente de la situación fiscal, ya sea en el régimen en el cual yo esté inscrito, es muy importante que conozca, sí, pero por parte de mecanismos oficiales, ¿sí? La información y documentación que está sufriendo variaciones. A veces es muy útil y ahora con esas redes sociales el que yo lea una noticia y pues la dé por cierta. Siempre hay que acercarse a las páginas y a la información que obra en poder de la autoridad porque es la única que nos va a poder dilucidar cuáles son nuestras dudas y en su caso resolverlas. Para mí ha sido un gusto y un placer el haber hablado de los aspectos relevantes en materia del presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio 2023. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Pues muy importante, veo el mensaje al final, el tema de tener actualizada nuestro buzón tributario es sumamente importante, por supuesto, revisarlo. Y por supuesto también me llamó algo la atención y tiene toda la razón y toda la coherencia, el decir o emitir un CFDI o llevar una transacción donde existe un XML y una transferencia, no necesariamente estamos del otro lado, es decir, debe de haber un sustento. Entonces, amigos, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de transacciones, sobre todo tener conciencia, pues obviamente no de manera involuntaria, pues caer en supuestos en los cuales nos pueda llevar a algún problema. Respecto a este punto en particular, Laura, ¿qué nos puedes comentar? Sí, yo creo que el sustentar en todo momento las operaciones que llevo a cabo para con terceros, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, y que esté yo cuidando esa parte del acreditamiento, ¿sí? Como ahorita bien lo decías, no es nada más que yo emita un CFDI o que alguien me emita un CFDI por alguna operación en concreto, sino que también yo tenga el sustento material, el sustento, ¿sí? Subjetivo, es decir, con documentos, con información y con pruebas fehacientes que efectivamente nació esa materialidad de la operación. En el caso de que yo no cuente con esa materialidad de la operación, pues me arriesgo entre la más facilita a que sea yo incluida en esa lista negra del 69B del Código Fiscal de la Federación o más grave, pues el que esté yo, sí, dentro de la comisión de un delito en materia fiscal como lo es la defraudación y su equiparación. Entonces sí es muy importante que siempre esté al pendiente, que cuente yo con los elementos, con la razón de negocios, con la materialidad y que pues esté siempre alerta de que ya sea yo como contribuyente o los terceros que tengan, ¿sí? Operaciones para conmigo, pues siempre cuente con esa simetría fiscal que no implique riesgos legales ni fiscales. Excelente, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. La verdad este, pues un tema muy interesante y bueno, pues seguramente tendremos conversaciones y pláticas más adelante. Muchísimas gracias y amigos, bueno, pues muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Estoy seguro que será de gran interés para ustedes y por supuesto tendremos nuevas sesiones más adelante. A nombre de todo el equipo de IMARS, a nombre de la maestra Laura, muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego.